Hola técnicos, mi nombre es Santiago, yo soy instructor de pantallas de Mobile Lab Academy y el día de hoy vamos a aprender las diferentes tecnologías de pantallas y qué pasa cuando se usan prolongadas. Bueno chicos, para lo primero que tenemos que tener claro al momento de hablar de pantallas o de los diferentes tipos de pantallas es que cada uno tiene características físicas específicas, características eléctricas y también diferentes formas en las que se degrada en el tiempo. Cuando el técnico entiende esto, diagnostica mejor, cobra mejor, explica mejor, o sea, tiene la capacidad de venderle al cliente una reparación real porque tiene claridad sobre lo que le está vendiendo y la persona o el usuario o el cliente termina entendiendo mucho mejor y confiando más en el cliente, que ese es el objetivo de nuestro proceso de venta como técnico, ¿sí o no? LCD, Incel, OLED, AMOLED. Todas las pantallas muestran la imagen, pero no todas muestran la imagen de la misma manera. Consumo de energía, calidad de color, espesor, durabilidad. Vamos a ver la primera pantalla, que es la LCD o Liquid Crystal Display. Una pantalla LCD está compuesto por diversas capas, ¿cierto? Es generalmente la más amplia de todas, la más grande, la más gruesa, ¿sí? Se diferencia de la Incel. ¿Por qué? La Incel también es LCD, pero la Incel es un desarrollo más avanzado que la LCD original. ¿Sí? La LCD original está compuesto por el backlight, difusores de luz, cristales líquidos, filtros de color, digitalizador y el vidrio protector. Entonces, ¿cómo funciona el tema del backlight? ¿Sí? Digamos, esta pantalla necesita obligatoriamente que tenga un respaldo de luz desde la parte trasera de la pantalla para poder proyectar la imagen, porque los cristales son los que codifican la imagen, pero no tienen la capacidad de generar luz. Así que nunca va a generar esa imagen. De pronto se va a ver mirándolo de lado mientras la luz se proyecta de otro lado, una imagen opaca, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que el display funciona, pero no tiene backlight o el backlight está quemado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta la importancia o la relevancia de tener una proyección de luz trasera que permita ver la imagen. Por eso tiene que tener unos difusores, porque tiene unos LEDs en la parte inferior de la pantalla que proyectan la luz. Como proyecta la luz y tiene unos difusores, permite que la luz se riegue por toda la pantalla y tenemos imagen en el display. Aquí tengo una pantalla LCD, se las voy a mostrar, una pantalla Incel específicamente. Todavía no llegamos pues a la parte de Incel, ahorita les voy a contar la diferencia, pero esencialmente en este tipo de pantallas, esta es una de calidad premium. La calidad premium es la pantalla de la marca móvil más parecida al display original del teléfono. Es la que yo suelo utilizar cuando instalo para generalmente hacer cambio de pantalla, ¿sí? Yo voy a la fija con el display premium. Entonces aquí podemos ver las capas que tiene este display, ¿sí? Es mucho más grueso que un OLED y enseguida van a comparar porque les voy a mostrar también un display OLED. Entonces hablemos de esas condiciones técnicas que hacen diferente a una Incel a una LCD de una pantalla OLED, por ejemplo. La diferencia más importante es el consumo, ¿sí? Porque la pantalla LCD, también Incel, necesitan siempre proyectar luz, así nos esté mostrando negro, ¿cierto? Si estemos viendo negro en la pantalla, los LEDs no se van a apagar, siempre van a estar proyectando. Eso significa que la pantalla Incel tiende a consumir mucha más energía, tiende a acabar más rápido en las baterías de los teléfonos. Como les decía, como este tipo de pantallas tiene una luz que siempre está proyectándose, entonces por ende tiene menos contrastes a la hora de mostrar la imagen. Cuando vemos una comparativa de una pantalla Incel con una pantalla OLED, siempre vamos a ver que la Incel, así nos esté proyectando un color negro, siempre se va a ver con una tonalidad grisácea o azulosa, porque va a tener una luz detrás que va a estar iluminando. Entonces nunca va a ser un negro total o un negro real. ¿Sí? En la pantalla OLED diferente sí vamos a ver negros reales porque la tecnología es completamente diferente, pero no nos adelantemos. Enseguida les cuento más. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de tecnología? O digamos, ¿qué lo hace mejor o cuáles son los beneficios de instalar Incel? Primero, es una tecnología más estable. Segundo, es menos propenso al burning, ¿sí? Es menos propenso a que se nos queme, como se nos pueden quemar los LEDs de una pantalla OLED. Además de eso, evidentemente es la pantalla más barata del mercado, ¿sí? La Incel es la pantalla, o la LCD es la pantalla más barata del mercado, entonces también ahí van costos. Aunque a pesar de que es la más barata, uno tiene que saber escoger muy bien el repuesto,
¿sí? Porque un repuesto mal escogido de LCD es una experiencia negativa total para el cliente. Eso es la primera cosa en la que yo me fijo cuando coloco un display. Es qué display coloco, ¿sí? Porque yo necesito que ese cliente vuelva a mi negocio. Si yo fallo al sencillamente escoger el repuesto, ya me estoy tirando la experiencia de usuario. Y por último, menos propenso a las variaciones de voltaje. Entonces, para dejarlo claro, ¿cuáles son las cosas negativas? El mayor consumo de batería, mucho menos contraste y un brillo mucho más limitado, ¿sí? Cuando hacemos las variaciones de brillo en la pantalla vamos a encontrar que es mucho menor que una pantalla OLED. Bueno, ahora sí vamos a entender bien por qué el Incel es un desarrollo más avanzado de la tecnología LCD. La tecnología Incel es sencillamente el LCD tradicional, pero la diferencia es que en la pantalla Incel el panel táctil se integra a la capa LCD. ¿Y cuál es la diferencia real de esto? Pantallas más delgadas, mejor respuesta táctil y menor reflejo. Ahora, al momento de reparar una pantalla LCD original y una pantalla Incel, sí es más difícil reparar una pantalla Incel que una LCD, ¿sí? Porque la pantalla LCD está toda completamente separada por capas, mientras que la pantalla Incel ya empieza a integrar, como les decía, el panel táctil con el LCD, entonces es mucho más sensible a dañarse. También encontramos un problema muy constante a la hora de comprar repuestos Incel, y es que pérdida de puntos táctiles, pérdida de brillo e iluminación en la pantalla, consumo eléctrico mucho mayor que el original. Entonces cuando uno le instala un repuesto, digamos, cuando uno le instala un repuesto genérico, por ejemplo, tendemos a gastar la batería mucho más rápido, pierde muy fácil los puntos táctiles, los colores no son reales o llega con colores tirando al amarillo, tirando al rosado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de repuesto que escogemos. Aunque sea Incel, hay marcas que están por encima de ese display genérico que voy a comprar al almacén X de Pepito Pérez en el centro, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con el repuesto que escogen y le colocan al cliente, porque eso es imagen de ustedes. Y también busquen un proveedor que les garantice una garantía mucho más amplia, ¿sí? Ustedes le puedan decir a un cliente, por este display instalado no le doy 3, sino 5, 10, 15 días de garantía. Moib da 15 días de garantía. Eso es una ventaja para mí, porque eso no lo da nadie más en el mercado. Ahora vamos a entrar a la gama más alta de pantallas en el mercado de teléfonos en este momento. Gama media alta, ¿sí? Y la gama alta, obviamente, que son los OLED y los AMOLED. ¿Qué significa OLED? Organic Light Emitting Diode. ¿Y a qué se refiere eso de Organic Light? ¿Sí? O luz orgánica. Es que cada pantalla OLED está compuesta por diferentes LEDs que dan su brillo propio, ¿sí? Que dan su luz propia. Eso significa que en las pantallas OLED sí vamos a ver negros reales, porque sencillamente cuando sea un negro real el LED se apaga. Así que es un negro real porque no está emitiendo ningún tipo de luz. A eso se refiere ese negro real. La tecnología OLED se diferencia porque la luz es generada por cada uno de los LEDs que tiene la pantalla, ¿sí? Ya no vamos a contar con un backlight, no vamos a contar con ese backlight, ¿sí? Por eso las pantallas OLED tienden a ser mucho más delgadas que una pantalla Incel. Y aquí les voy a mostrar la diferencia. Les voy a mostrar una pantalla OLED versus una pantalla Incel. Esta también es un repuesto de la marca Moib. Vamos a comparar el uno con el otro, ¿sí? Display OLED. De hecho, este es curvo. Aquí lo vamos a ver, ¿sí? Como podemos ver acá en la parte trasera dice OLED. Y vamos a compararlo con la pantalla Incel. Entonces, esencialmente, si uno los ve así de manera frontal, inmediatamente ve la diferencia de grosor entre la una y la otra. O sea, no hay punto de comparación entre un display y el otro. ¿Por qué? Porque la pantalla OLED viene con toda la imagen integrada, no necesita backlight, o sea, no necesita toda esta capa metálica que vemos en la parte trasera, que tiene la luz y tiene los difusores. Entonces, sencillamente, tiene un panel de LEDs que cuando pasamos a la parte AMOLED, se integra el táctil con esa capa de LEDs y se hace de este tamaño, delgadito. Bueno, ¿de qué está compuesto? ¿Cuáles son las capas que tiene un display OLED que lo hacen sumamente delgado?
Primero, sustrato, ¿sí? Aquí tiene una composición orgánica, que de hecho se complementa con las capas orgánicas emisoras. Además de eso, contamos con los electrodos, el encapsulado y lo que nos da la rigidez del teléfono, el vidrio protector. Entonces, ¿qué tenemos o cuáles son las ventajas que tenemos con un display OLED? Primero, vamos a tener una respuesta más rápida porque tiene una tasa de refresco más alta que los display in cell, ¿sí? Adicional a eso, tienen la tecnología, lo que hace es diferenciar cada uno de los LEDs que tiene toda la pantalla, es decir, cada uno es independiente y genera una luz propia, no dependen de otros LEDs para poder generar imagen o para poder generar luz, pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Estos tienen mucha mayor sensibilidad ante el burn-in, ¿sí? O sea, tienden más fácilmente a quemarse los LEDs de la pantalla que cuando lo comparamos con una pantalla in-cell. Tiene mucha más sensibilidad al calor y lo otro, o digamos el peor aspecto que puede tener una pantalla OLED es que esos materiales orgánicos tienden a degradarse mucho más que lo que puede tener de degradación una pantalla in-cell. Ahora vamos a hablar de la tecnología AMOLED, ¿sí? En estos momentos no se las puedo mostrar, pero seguramente aquí van a encontrar cómo se ve una pantalla AMOLED. ¿Cuál es la diferencia entre esa OLED y esa AMOLED? Esa AM que tiene al principio significa Active Matrix. ¿Y qué es esa matriz activa? Es una matriz activa de transistores o TFT. ¿Qué permite esta matriz activa? Primero, mayor contraste, mayor tasa de refresco, mejores puntos táctiles, menor consumo. Entonces esa tecnología de Matrix Active es mucho mejor, por eso solo lo encontramos en gamas altas. El AMOLED generalmente lo encontramos en gamas altas, porque es mucho más sensible a los cambios de color, al táctil, a la tasa de refresco. Entonces se utiliza mucho en esos teléfonos de alto rango. También obviamente, precisamente por esa misma tecnología es más costosa de producir y por eso solo se lo colocan a teléfonos de esa gama. ¿En qué teléfono se usa AMOLED? Generalmente en Samsung, en las últimas generaciones de iPhone y en dispositivos premium de alta gama, ¿sí? Digamos de los que más destacan de cada una de las marcas. Ahí podemos encontrar el AMOLED, pero no es algo general, no es algo que encontremos continuamente, solo en los teléfonos que mejor desarrollo tecnológico tienen. Bueno, ahora vamos a entender un concepto que de pronto muchos técnicos no entienden a profundidad y es la tasa de refresco. La tasa de refresco es cuántas veces por segundo la pantalla actualiza la imagen que tú estás mirando. Entonces, cuando hablamos de una tasa de refresco de 60 Hz versus una de 120 Hz, es que en un segundo, ¿sí?, la pantalla actualiza la imagen 60 veces. ¿Sí? Si es 120, entonces son 120 veces por segundo que se actualiza la imagen. Por eso, en una pantalla de 120 Hz en tasa de refresco, tiene unas imágenes mucho más fluidas porque están actualizando así continuamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos esa tasa de refresco en aplicaciones estáticas, eso no es evidente. Nosotros no vamos a percibir la diferencia entre una pantalla de 60 Hz y una de 120 viéndolo esencialmente con una pantalla quieta. O sea, viendo, no sé, el perfil de Instagram, jamás. ¿Cómo vas a ver una tasa de refresco, esa diferencia de tasa de refresco? Jugando, por ejemplo, ¿sí? Viendo videos en alta calidad. De esas formas sí podemos ver diferencias en la tasa de refresco, sobre todo en la parte de gaming. Pero esencialmente en el uso, digamos, cotidiano que le damos a las aplicaciones no vamos a notar esa diferencia. Entonces realmente esa tasa de refresco, para mi gusto, es más una estrategia de marketing, ¿sí? Que cuando uno le venden un teléfono y ponen esa característica de a 120 Hz de tasa de refresco, eso no le sirve sino a los gamers. Si uno cotidianamente está utilizando su celular para el uso de redes sociales, para trabajo, ahí no nos vamos a dar cuenta de eso. Eso es generalmente una estrategia de marketing. Adicional a eso, una tasa de refresco más alta también influye en el consumo de batería del teléfono. Una tasa de refresco más alta consume más batería. Ahora vamos a hablar de la degradación en el tiempo o el burn-in, de lo que les hablaba ahorita. Ese burn-in pasa específicamente en las pantallas OLED o AMOLED. ¿De qué trata el burn-in? El burn-in es cuando
los LEDs están tanto tiempo prendidos que se queman y dejan como una especie de sombra detrás de la imagen, ¿sí? O sea que por más que pasemos de pantalla a pantalla, ¿sí? Digamos, de visualización a visualización, siempre se termina viendo una sombra en la parte trasera de la pantalla. ¿Eso qué significa? Que esa pantalla, por ejemplo en los televisores OLED, que los dejan, no sé, de empresas, sobre todo de empresas, que los dejan proyectando una imagen por días o por meses, ¿sí? Los LEDs fueron utilizados tanto con la misma imagen que cuando ya vamos a pasar a una imagen diferente queda la sombra de esa imagen que se utilizó por tanto tiempo. Ese es el burn-in y ese desgaste solo existe en pantallas OLED y AMOLED. ¿En qué otro tipo de ejemplo se puede ver ese burn-in? Por ejemplo, si nuestro teléfono tiene pantalla OLED o pantalla AMOLED y siempre está estático, no sé, la casillita del reloj o tenemos algo estático en el menú, iconos que son estáticos en la pantalla. Esas cosas son las que terminan generando un burn-in en un teléfono celular. Ahora hablemos de la pérdida de brillo en ese desgaste de las pantallas, ¿sí? Como es material orgánico, la pantalla OLED y la pantalla AMOLED, eso sí va teniendo un desgaste y va disminuyendo el brillo que va generando la pantalla, ¿sí? Con la pantalla InCell, como él depende de un panel o backlight, ¿sí? Que genera iluminación, no es tan visible ese desgaste. ¿Qué pasa? Cuando ya se desgasta es cuando se quema y ahí sí se ve una imagen opaca o la mitad de la pantalla se ve opaca y la otra mitad genera imagen. Ahí ya nos dimos cuenta que se dañó. Pero en la pantalla OLED se va viendo cada vez más opaco, se va perdiendo cada vez más color, va disminuyendo esa calidad y esa es esencialmente la degradación que tiene este tipo de pantallas. Ahora, con el uso prolongado de estas pantallas, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede aparecer? ¿Cuál es el desgaste real y cómo lo vamos a percibir nosotros visualmente? Lo primero que tiende a aparecer son manchas. También aparecen zonas oscuras, empiezan a haber unas manchas de iluminación y las otras zonas de la pantalla se ven más oscuras. Y también cambios en la temperatura del color. ¿Eso por qué ocurre? Por variaciones de voltaje, por, digamos, aumento del calor del teléfono, el aumento de la temperatura del display. Eso también afecta en cómo se proyecta la luz y los colores. Y por supuesto, un desgaste desigual en la pantalla. Bueno, cada uno de estos displays de este tipo de pantallas y de estas diferentes tecnologías tiene también unas capas protectoras, que es lo que lo hace resistente. Cuando nos dicen, que esta pantalla tiene Gorilla Glass, ¿sí? Es porque el glass que tiene en la parte superior tiene una resistencia mucho más alta que otros vidrios, otras capas protectoras de displays de otras tecnologías. Entonces, cuando dicen Gorilla Glass es porque ese vidrio protector de la parte superficial es mucho más duro que otras tecnologías. Entonces, esas capas protectoras, ¿por qué están compuestas? ¿Sí? Tenemos inicialmente el vidrio protector, que es el que se quiebra previo a dañarse la imagen pues, que vemos visiblemente en el display. Es a lo que nosotros le hacemos remanufactura de pantallas. Tenemos la capa táctil, tenemos la capa de oca, que es la que nos ayuda a pegar el vidrio protector. Si nosotros, por ejemplo, haciendo remanufactura de pantalla, utilizamos una oca de mala calidad, eso puede conllevar a que nos aparezcan burbujas en la pantalla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos el tema de pantallas para la instalación en diferentes tipos de teléfonos y en diferentes tipos de referencias para celular. Entonces tener mucho cuidado con la calidad del glass que vamos a instalar, la calidad de la oca que le vamos a colocar. Si el glass ya tiene la oca, pues muchísimo mejor. Si vamos a reciclar un glass original, porque lo podemos hacer, entonces verificar que la oca que vamos a colocar es de alta calidad. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que las pantallas que nosotros instalamos también son compatibles o no con el software que tiene el teléfono. A algunos de nosotros nos ha pasado, estoy seguro que a muchos de ustedes también, que cuando vamos a instalar una pantalla no funciona porque esa pantalla, que es una referencia antigua, no viene con la capacidad de instalarse o una nueva referencia de ese teléfono que salió, no sé, en los últimos 6 meses y la pantalla está hecha para uno que llevaba otros 6 meses antes en el mercado. Entonces, esencialmente tenemos que verificar que eso pase. Si no son compatibles, ¿qué pasa? Mandamos el display por garantía, pero tenemos que entender la razón de por qué suceden este tipo de cosas.
Recuerden que al momento de instalar una pantalla, esta pantalla también interactúa con los sensores que tenemos en el teléfono, con la cámara frontal que tenemos en el teléfono. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo instalamos esa pantalla para que no vayamos a tapar sensores, para que no vayamos a tapar la huella en caso de que tenga lectura de huella. Recuerden que hay pantallas que vienen directamente cancelando la lectura de la huella, entonces no podemos venderle a un cliente que le vamos a instalar un display a X precio, que generalmente es más económico, que se instala en Cell, ¿sí? Y le vamos a prometer que tiene huella en la pantalla Incel nunca va a tener huella en la pantalla, entonces hay que tener mucho cuidado con esas promesas que le hacemos al cliente. Generalmente también tenemos que luchar, por ejemplo, con el Face ID en los iPhone, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de pantalla que instalamos, y cuando vamos a instalar pantallas OLED que tienen huella en la pantalla, tenemos que verificar y calibrar esa huella de la pantalla, porque lo más importante es entregarle una buena experiencia de usuario a ese cliente que le estamos vendiendo la reparación. Entonces, la pantalla no es solamente un equipo que muestra imagen, la pantalla está compuesto por un sistema complejo que genera una buena experiencia de usuario cuando nosotros lo instalamos bien, lo revisamos bien, escogemos un buen proveedor o un buen repuesto y utilizamos unas buenas herramientas de trabajo. Por esto, dos pantallas pueden verse muy bien y muy similares el primer día, pero con el tiempo va a haber un desgaste muy diferente y ahí es donde hace la diferencia un buen técnico de un mal técnico. Ojo con eso. Un buen técnico entiende la tecnología, no solo el precio.